Hay un fantasma, acechando cada iglesia protestante en la que hayas entrado. Pasa por los pasillos durante el servicio del domingo, se sienta en las reuniones de ancianos y susurra durante la comunión. Este fantasma lleva el rostro de Martín Lutero y arrastra consigo la trágica ironía de un hombre que rompió las cadenas de Roma solo para forjar otras nuevas de diferentes misterios. Metal. Hace 500 años, Lutero clavó sus agravios en una puerta de madera y el mundo lo llamó revolución. Pero Watchman Nee vio algo que los libros de historia pasaron por alto. Lutero no restauró la iglesia primitiva, simplemente creó otra religión muerta con un nombre diferente, reemplazando una forma de muerte religiosa por otro sistema igualmente sin vida. La Reforma, celebrada como la mayor liberación del cristianismo, se convirtió en su jaula más sofisticada. Lutero estaba en la antesala de algo magnífico. Probó la miel de la justificación por la fe. Sintió el terremoto de sola escritura sacudir los cimientos de la corrupción medieval. Y por un momento ardiente, sostuvo la llave que podría abrir la prisión. Pero aquí está la devastadora verdad. Watchman Nee entendió tan claramente que conocer la doctrina de la vida y poseer esa vida son dos realidades completamente diferentes. Lutero descubrió Dios y el principio de acceso individual a Dios. Sin embargo, se detuvo antes de la revelación que hubiera cambiado todo. Nunca vio que la Iglesia no es una institución que reformar, sino un organismo que vivir. Intercambió la autoridad del Papa por la autoridad de la teología sistemática. Cambió las vestiduras sacerdotales por oficios pastorales y sustituyó una jerarquía religiosa por otra. La tragedia no es que Lutero no llegara lo suficientemente lejos. La tragedia es que pensó que había llegado. Cuando apenas había dejado el patio, mira lo que pasó después. El fuego que ardía en Wittenberg se enfrió en credos. El desbordamiento espontáneo de avivamiento espiritual se endureció en la total ortodoxia luterana, luego se fragmentó en la precisión calvinista, y luego se fracturó en divisiones denominacionales que siguen multiplicándose hasta el día de hoy. Cada división afirmaba ser más bíblica, más pura, más fiel al patrón primitivo. Sin embargo, cada una reprodujo el mismo error fundamental. Construyeron sistemas donde Jesús pretendía vida. Crearon organizaciones donde él deseaba organismo. Establecieron maquinaria religiosa, donde el espíritu anhelaba moverse libremente. Watchman Nee dedicó todo su ministerio a exponer esta sutil sustitución. Vio a misioneros occidentales importar estas formas muertas a China y se preguntó cómo hombres que afirmaban seguir el libro de los Hechos podían crear instituciones que parecían no tener nada que ver con lo que esos primeros creyentes experimentaron en Jerusalén, Antioquía y Éfeso. La iglesia primitiva, que Lutero decía buscar, nunca estuvo destinada a ser recuperada, solo a través de la corrección teológica. No podía ser resucitada por una mejor doctrina, una traducción más precisa o una liturgia purificada. Esos primeros cristianos no tenían libros de texto de teología sistemática, no se organizaron en denominaciones, no construyeron catedrales ni establecieron seminarios, ni crearon la maquinaria eclesiástica que Lutero y sus sucesores consideraron esenciales para la vida de la Iglesia. Lo que tenían era a Cristo mismo, residiendo en ellos, expresando su vida a través de sus reuniones, fluyendo libremente, sin las restricciones de los sistemas religiosos humanos. Eran el cuerpo, no una organización sobre el cuerpo. Eran la novia, no una institución que conmemora a la novia. Y esto es precisamente lo que Lutero nunca entendió, lo que la Reforma nunca tocó, lo que 5 siglos de historia protestante han evitado sistemáticamente. No puedes organizarte hacia una vida orgánica. Así que llegamos a la incómoda pregunta que este video responderá con precisión quirúrgica. Si el gran reformador mismo se perdió, si el movimiento protestante que él inició reprodujo la misma muerte que buscaba escapar, entonces ¿qué esperanza existe para una verdadera restauración? ¿Qué significa realmente recuperar la vida de la Iglesia primitiva? ¿Y por qué cada intento de institucionalizar esa recuperación ha resultado en solo otra variación de muerte espiritual? La respuesta no radica en la falla de Lutero, sino en entender lo que Watchman Nee vio tan claramente. El camino de regreso a Edén no pasa por una mejor religión, sino a través de la completa muerte de toda religión, incluida y especialmente la clase protestante que lleva la máscara de fidelidad bíblica,
mientras estrangula la misma vida que dice promover. Aquí está lo que los libros de texto no te dirán sobre el 31 de octubre. Cuando el martillo de Lutero golpeó esa puerta de capilla, en Wittenberg, no solo desafiaba las indulgencias papales, estaba tocando algo mucho más peligroso. Algo que podría haber detonado todo el sistema religioso de su época y horas. Había tropezado con una verdad tan explosiva que la Iglesia Católica Romana había pasado 12 siglos enterrándola. Y en ese momento eléctrico, Lutero sostuvo en sus temblorosas manos el potencial para desenterrar lo que había estado enterrado desde que Constantino casó a la Iglesia con el imperio. Pero el potencial y la realización están separados por un abismo que Lutero nunca cruzó. Watchman Nee entendió este abismo íntimamente, porque lo vio repetirse en cada avivamiento, en cada reforma, cada movimiento que comenzó en el espíritu y terminó en la carne. El patrón siempre es idéntico. El fuego espiritual se enciende. Los pensamientos religiosos lo capturan. Las estructuras organizativas lo contienen. Y dentro de una generación, lo que estaba vivo se convierte en un monumento a lo que una vez vivió. La fatal error de cálculo de Lutero se centró en una única suposición catastrófica: que la Iglesia podía ser reparada. Creía que si podía corregir la teología, purificar las prácticas, eliminar las corrupciones y regresar a la enseñanza bíblica, entonces la Iglesia sería restaurada. Esta suposición revela cuán profundamente el sistema babilónico había penetrado incluso el pensamiento de los reformadores. Watchman Nee lo vio claramente en su estudio de la historia de la Iglesia. No puedes reformar a Babilonia, solo puedes salir de ella. Todo el proyecto de reforma presupone que la estructura religiosa institucional es rescatable. Con suficientes ajustes, modificaciones y purificaciones, el sistema puede convertirse en lo que Dios pretendía. Pero esta es precisamente la mentira que ha perpetuado la muerte espiritual durante 17 siglos. La Iglesia primitiva no era una institución que necesitara mantenimiento, era un organismo vivo que no necesitaba nada más que a Cristo mismo, expresando su vida a través de miembros entregados que se reunían sencillamente, orgánicamente, sin la maquinaria del clero profesional, fórmulas litúrgicas o jerarquías organizacionales. Observa cuidadosamente lo que Lutero logró realmente, y verás la tragedia en alta definición. Liberó a los cristianos individuales de la tiranía de la mediación sacerdotal, otorgando a cada creyente acceso directo a Dios, solo a través de la fe. Magnífico. Colocó las Escrituras en un lenguaje común, rompiendo el monopolio de Roma sobre la interpretación bíblica. Revolucionario. Exponía la corrupción de las indulgencias, la blasfemia de la supremacía papal, la absurdidad de la salvación por obras, necesario y valiente. Pero luego de abrir la puerta de la prisión, procedió a rediseñar la prisión. Sustituyó la misa por el servicio luterano. Sustituyó la autoridad papal por la autoridad pastoral, respaldada por la teología sistemática. Mantuvo la separación entre clérigos y laicos, simplemente renombrando las categorías. Conservó el concepto de la Iglesia como una institución que requiere gestión profesional, membresía formal e identidad denominacional. Cada elemento que caracterizó la caída de la Iglesia en el cristianismo constantiniano permaneció intacto, simplemente vestido con ropas protestantes y justificado por la teología protestante. Watchman Nee pasó años diseccionando este patrón, porque lo vio reproducirse en cada denominación. Cada movimiento, cada intento de restauración, que comenzaba con la realidad espiritual y degeneraba en maquinaria religiosa. Los anabaptistas intentaron ir más allá que Lutero y crearon otro sistema. Los puritanos intentaron purificar lo que Lutero comenzó y construyeron otra estructura. Los metodistas experimentaron un genuino avivamiento. Luego, lo organizaron hasta la muerte. Los pentecostales tocaron algo del poder del Espíritu y luego lo franquiciaron en denominaciones. Cada movimiento creyó que estaba recuperando algo que la generación anterior había perdido. Cada uno afirmaba ser más bíblico que el anterior.
y cada uno repitió el error original de Lutero. Intentaron organizar la vida espiritual en formas institucionales. Confundieron la Iglesia como el cuerpo de Cristo con la Iglesia como una organización humana, y en esa confusión mataron lo que buscaban restaurar. La pregunta que atraviesa todo esto no es si Lutero fue sincero. Su sinceridad es incuestionable. La pregunta no es si su teología contenía verdad. La justificación por la fe es una verdad gloriosa. La verdadera pregunta, la que expone todo, es esta. ¿Por qué un hombre que probó la genuina liberación espiritual inmediatamente recreó las estructuras de la esclavitud espiritual? ¿Por qué alguien que experimentó la libertad de acceso directo a Dios estableció un sistema que aún colocaba mediadores humanos entre el creyente y la plena expresión de la vida eclesial? La respuesta de Watchman Nee va al hueso, porque Lutero nunca murió a su propio concepto de lo que debería ser la Iglesia. Murió a la versión de Roma, sí, pero nunca murió a la idea fundamental de que la Iglesia requiere forma institucional, liderazgo profesional, organización sistemática y estructura denominacional. Reformó el contenido, pero preservó el recipiente, sin darse cuenta de que el recipiente mismo era el problema, que no puedes echar vino nuevo en odres viejos, que el Espíritu de Dios no será contenido por sistemas religiosos humanos, por más bíblicos que esos sistemas pretendan ser. El ADN del cristianismo institucional ya estaba incrustado en la reforma de Lutero desde el principio, y Watchman Nee rastreó este defecto genético hasta su fuente con precisión quirúrgica, cuando el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, ocurrió algo catastrófico, que la mayoría de los historiadores de la Iglesia celebran como victoria. La persecución terminó, la sangre dejó de fluir, y de repente los cristianos pudieron adorar sin miedo a la arena. Pero esta aparente bendición ocultó una maldición que envenenaría el pozo durante los próximos 17 siglos. La Iglesia dejó de ser algo que eras, y se convirtió en algo que atendías. El cristianismo se transformó de un organismo vivo en una institución patrocinada por el Estado, completa con edificios, presupuestos, clero profesional y poder político. La Iglesia, los llamados, que eran ellos mismos el lugar de morada de Dios, se convirtió en la Iglesia, una organización religiosa con listas de miembros, estructuras jerárquicas y propiedades inmobiliarias. Y cada reforma desde entonces, incluida la de Lutero, ha operado dentro de este marco constantiniano, sin cuestionar jamás si el marco mismo era la apostasía. Lutero nunca tocó esta corrupción fundamental, porque no podía verla. Nació en un mundo donde el cristianismo significaba religión institucional, donde iglesia significaba un edificio con ministros profesionales, donde la adoración significaba asistir a servicios formales dirigidos por clérigos ordenados. Esta era el agua en la que nadaba, el aire que respiraba el único modelo de cristianismo que había presenciado. Así que cuando el Espíritu le abrió los ojos a la justificación por la fe, cuando redescubrió el email que el sacerdocio de todos los creyentes, cuando entendió que la salvación viene solo a través de Cristo y no a través de sistemas sacramentales, su instinto era reformar la institución, no abandonarla. Watchman Nee comprendió esta ceguera profundamente, porque enfrentó la misma tentación en China. Cuando estalló el avivamiento, cuando los creyentes comenzaron a experimentar una vida espiritual genuina, la presión inmediata era organizarlo, estructurarlo, darle forma institucional, para que pudiera ser gestionado, controlado y perpetuado. Pero Nee vio lo que Lutero pasó por alto. En el momento en que institucionalizas la vida espiritual, la matas. En el momento en que organizas el organismo, creas un cadáver con pulso. Considera las implicaciones cuidadosamente. Si el problema fundamental es el modelo institucional en sí, entonces cada intento de crear una mejor institución simplemente produce un cadáver que se ve mejor. La Iglesia luterana no estaba más viva que la Iglesia católica. Estaba diferente pero muerta. La tradición reformada no era más orgánica que Roma. Estaba organizada sistemáticamente en líneas teológicas diferentes. El compromiso anglicano
No restauró el cristianismo primitivo. Se casó con la teología protestante y la estructura católica, y produjo un híbrido que conservaba la maquinaria institucional de ambos. Cada movimiento de reforma creía que regresaba a la Biblia, y en términos de doctrina, muchos de ellos recuperaron verdades bíblicas que Roma había enterrado. Pero todos leyeron el libro de los Hechos a través de lentes institucionales. Vieron a Pablo nombrar ancianos y asumieron que eso significaba crear una clase de clérigos ordenados. Leyeron sobre la iglesia en Jerusalén e imaginaron que se veía como su sede denominacional. Estudian las epístolas y las usaron como planos para construir mejores organizaciones religiosas. Nunca se les ocurrió que la iglesia primitiva no tenía instituciones. No denominaciones, no clérigos profesionales, no edificios de iglesia. Y ninguna maquinaria religiosa en absoluto. La revelación de Watchman Nee sobre este punto no vino de la teoría teológica, sino de observar lo que pasó cuando los creyentes simplemente se reunieron en el nombre de Cristo, sin estructuras institucionales. Vio a creyentes comunes funcionar de maneras que los ministros profesionales afirmaban que eran imposibles, sin formación en seminarios. Observó al Espíritu distribuir dones libremente entre los miembros, cuando no había monopolio del púlpito. Observó la genuina comunión emerger cuando las reuniones no estaban controladas por fórmulas litúrgicas. Fue testigo de la Iglesia funcionando como un cuerpo, cuando no estaba organizada como una institución. Y lo más importante, vio vida vibrante, desbordante, expresando a Cristo en reuniones que violaban todas las reglas del orden adecuado de la Iglesia, según estándares institucionales. Esto no era caos, era organismo. Esto no era desorden, era vida expresándose espontáneamente de acuerdo a su propia naturaleza, y era todo lo que Lutero podría hacer y haber recuperado si hubiera tenido el valor de soltar por completo el marco institucional. Pero aquí es donde la tragedia se profundiza. Lutero no solo falló en recuperar la vida de iglesia orgánica, hizo que la recuperación fuera infinitamente más difícil para todos los que vinieron después de él, al crear un institucionalismo protestante que presupuso autoridad bíblica, al construir estructuras denominacionales que insistían en que se basaban en las Escrituras, al establecer un sistema de clérigos que se defendía con textos, prueba del Nuevo Testamento. Lutero dio al cristianismo institucional una defensa bíblica que nunca tuvo antes. Roma no pretendía basar sus estructuras en la Biblia, sino en la tradición y la autoridad papal. Pero el protestantismo bautizó el modelo institucional con lenguaje bíblico, haciéndolo casi imposible para los creyentes ver que el modelo en sí era el problema. Podías señalar a la política eclesiástica luterana, gobernanza presbiteriana, asociaciones bautistas, conferencias metodistas, y afirmar que todo eso era bíblico, que la institución fue ordenada por Dios, que cuestionarla era cuestionar la propia Escritura. Esta es la jaula que Lutero construyó, y 500 años después, los creyentes protestantes siguen presos en ella, sin poder imaginar siquiera cómo podría ser la vida de iglesia orgánica, porque todas las formas de cristianismo que han presenciado han estado estructuradas institucionalmente. El veneno se propaga a través de canales sutiles que Watchman Nee expuso con claridad implacable. Una vez que aceptas que la Iglesia requiere una estructura institucional, todo lo demás sigue una lógica inquebrantable. Si la Iglesia es una institución, entonces necesita liderazgo profesional, porque las instituciones no pueden funcionar sin gerentes. Si necesita liderazgo profesional, entonces necesita seminarios para formarlos, porque de otra manera, ¿cómo producirás ministros calificados? Si necesitas seminarios, entonces necesitas teología sistemática para enseñar, porque el clero profesional debe ser educado en doctrina adecuada. Si necesitas teología sistemática, entonces la vida espiritual se convierte en subordinada a la corrección teológica, porque la preocupación principal de la institución es mantener la creencia ortodoxa. Y si la corrección teológica se convierte en primacia, entonces la vida espontánea, impredecible e incontrolable del espíritu debe ser regulada, organizada y contenida dentro de formas aprobadas. Esta cascada de consecuencias es por qué la reforma de Lutero, a pesar de su brillantez doctrinal, produjo iglesias que estaban tan muertas como Roma,
simplemente muertas en un dialecto diferente. Mira cómo se desarrolla esto en la Iglesia protestante promedio hoy, y verás el legado de Lutero floreciendo en todo su esplendor. El servicio sigue un orden de adoración predeterminado, diseñado por personal profesional. Un hombre da un sermón, mientras todos los demás se sientan pasivamente en filas mirando hacia adelante. La congregación canta canciones seleccionadas por un equipo de adoración, a menudo proyectadas en pantallas, así que incluso los himnarios se vuelven innecesarios. Los dones espirituales, si es que se reconocen, son cuidadosamente controlados por el liderazgo para prevenir el desorden. El personal pastoral maneja todo el ministerio significativo, mientras que el papel del laicado es asistir, apoyar financieramente y quizás ser voluntario en programas aprobados. Las decisiones sobre la dirección de la Iglesia son tomadas por juntas, comités o liderazgo pastoral, no por el cuerpo, discerniendo junto. Y toda la estructura se justifica apelando al orden bíblico, a la necesidad de ancianos calificados, a las instrucciones de Pablo sobre decencia y orden. Pero nada de esto se asemeja remotamente a lo que vio Watchman Nee cuando leyó sobre la Iglesia en Corinto, donde todos podían traer un salmo, una enseñanza, una revelación, una interpretación. Nada de esto coincide con la Iglesia en Jerusalén, donde los creyentes se reunían en casas y compartían todas las cosas en común. El lenguaje bíblico está presente, pero la realidad bíblica ha sido completamente reemplazada por maquinaria institucional. La visión más devastadora de Nee fue reconocer que esta sustitución ocurre de manera invisible, porque la Iglesia institucional usa vocabulario bíblico, mientras practica religión institucional. Llaman al edificio una iglesia, aunque el Nuevo Testamento nunca usa eclesia para referirse a un edificio. Llaman a sus líderes profesionales pastores, aunque el Nuevo Testamento usa poimen para describir una función, no un oficio o carrera. Hablan del cuerpo de Cristo mientras se organizan como una corporación. Enseñan el sacerdocio de todos los creyentes, mientras mantienen una distinción entre clero y laicado, que hace que ciertas funciones sean dominio exclusivo de profesionales ordenados. Predican sobre cada miembro teniendo dones, mientras estructuran reuniones para que solo individuos con credenciales puedan ejercer esos dones públicamente. Las palabras suenan bíblicas, los textos de prueba están ahí, pero la realidad es puro institucionalismo. Y porque Lutero santificó este modelo institucional con la teología de la Reforma, los creyentes protestantes han pasado 500 años defendiendo un sistema que no guarda relación orgánica con lo que los apóstoles establecieron, o con lo que el Espíritu pretendía. Aquí es donde se vuelve personal, donde la crítica abstracta toca a cada creyente que alguna vez sintió que algo estaba mal con la Iglesia, pero no pudo articular qué. Te sientas en los servicios semana tras semana, escuchando a Elías hablar mientras permaneces en silencio. Posees dones que el Espíritu te ha dado, pero no hay espacio en la estructura del servicio para que los ejerzas. Lees en la Escritura sobre la vida del cuerpo, sobre cada miembro funcionando, sobre la edificación mutua, pero no experimentas nada de eso en la iglesia que asistes. Escuchas sermones sobre comunidad, pero el formato actual de la reunión impide la interacción genuina. Te dicen que eres parte de un sacerdocio, pero tus funciones sacerdotales están limitadas a tu vida de oración privada. Sientes que la iglesia debería ser más orgánica, más participativa, más viva, pero cada iglesia que visitas sigue el mismo patrón. Un ministro profesional realizando deberes espirituales mientras tú observas. Esto no es accidental, no es un problema local. Esta es la herencia de Lutero, un institucionalismo protestante que habla sobre vida espiritual mientras la organiza hasta la muerte. Watchman Nee se negó a aceptar esto como inevitable. Vio que el problema no era el cristianismo en sí, sino el sistema babilónico que lo había capturado. Entendió que no podías reformar gradualmente tu camino fuera del institucionalismo, así como no podrías reformar gradualmente tu camino fuera de Egipto. El éxodo requería una ruptura limpia, una salida radical, una disposición a dejar las estructuras familiares atrás y confiar en Dios para ser el único principio organizador de la Iglesia. Pero esto es precisamente lo que Lutero y cada reformador posterior se negaron a hacer. Mantuvieron un pie en Babilonia mientras intentaban purificar su esquina de ella.
retuvieron el marco institucional mientras intentaban llenarlo con mejor doctrina. Preservaron el sistema mientras intentaban hacerlo más bíblico. Y el resultado, generación tras generación, ha sido el mismo avivamiento espiritual momentáneo, seguido por captura organizacional. Vida espontánea seguida por muerte estructural. Fuego encendido por el espíritu, seguido por contención religiosa. El patrón es tan predecible que ni pudo rastrearlo a través de 2000. Hay un momento en el viaje de cada creyente, cuando el sistema institucional revela su verdadera naturaleza, y para aquellos con ojos para ver, es el momento de crisis y oportunidad. Te das cuenta de que la estructura que te han enseñado allí a llamar iglesia está en realidad impidiendo que experimentes la iglesia. Las reuniones diseñadas para facilitar la adoración están realmente inhibiendo la expresión espiritual genuina. El liderazgo destinado a preparar a los santos para el ministerio ha creado una clase profesional que monopoliza el ministerio. La organización construida para preservar la verdad se ha vuelto más preocupada por la supervivencia institucional que por la vitalidad espiritual. Watchman Nee llamó a este momento de despertar peligroso, porque conduce a una de dos respuestas. O te vuelves cínico y abandonas el cristianismo por completo, o comienzas el doloroso proceso de desenredar la realidad bíblica. De la religión institucional, Lutero llevó pero en lugar de completar el desenredado, se detuvo a mitad de camino y reconstruyó el sistema con materiales protestantes. La cuestión central que Lutero nunca abordó es la pregunta de la autoridad y el control. Cada iglesia institucional, independientemente de su tradición teológica, debe responder a una pregunta fundamental. ¿Quién controla lo que sucede cuando los creyentes se reúnen? En el sistema católico, la respuesta es el sacerdote y la liturgia. En las tradiciones luteranas y reformadas, la respuesta es el ministro ordenado y el orden del culto. En las iglesias bautistas e independientes, la respuesta a menudo es el pastor principal o la junta de ancianos. En círculos pentecostales y carismáticos, podría ser el líder de adoración y aquellos reconocidos por tener ciertos dones. Pero nota el hilo común en cada modelo institucional. Alguien o algo controla la reunión. Determina quién puede hablar, lo que puede suceder y cómo procederá la reunión. Watchman Nee planteó la pregunta que derrumba todo este marco. ¿Qué pasaría si el único que debería controlar la reunión es Cristo mismo, expresando su cabeza a través de lo espontáneo, la funcionalidad dirigida por el espíritu de todos los miembros? Esto no es un llamado al caos, es un llamado a la vida orgánica, el tipo de vida que no necesita control institucional, porque posee un principio interno que la gobierna desde adentro. Mira cómo funcionaba realmente la iglesia primitiva, según el relato del Nuevo Testamento, y verás algo que las mentes institucionales encuentran aterrador. Cuando Pablo escribió a Corinto sobre sus reuniones, describió una dinámica, donde cada persona podía aportar algo según lo guiara el espíritu, una enseñanza, una revelación, un idioma, una interpretación, una profecía. Su preocupación no era que participaran demasiadas personas, sino que necesitaban hacerlo, así en secuencia ordenada, no todo a la vez. Cuando los creyentes se reunían en casas a lo largo del libro de los Hechos, no hay mención de que una persona dominara la reunión, o de un formato predeterminado. La cena del Señor no era un breve ritual conducido por el clero, sino una comida completa compartida por toda la comunidad. La enseñanza provenía de múltiples hermanos, no de un solo ministro profesional. Las decisiones se tomaban a través de toda la iglesia, buscando juntos la mente del Señor, no a través del liderazgo ejecutivo, implementando su visión. Todo era orgánico, participativo, y dependía de la presencia inmediata de Cristo para dar vida y dirección a su pueblo. Esto es lo que Watchman Nee vio como no negociable para la vida genuina de la iglesia. Y esto es precisamente lo que ningún modelo institucional puede acomodar, porque las instituciones requieren predictibilidad, control y gestión profesional para sobrevivir. La muerte de la vida orgánica de la iglesia no ocurre a través de una decisión dramática, sino a través de 1000 pequeños compromisos que parecen razonables en su momento. Primero, ciertos hermanos que enseñan bien comienzan a hacer la mayor parte de la enseñanza.
porque tienen talento en esa área. Razonable. Luego, las reuniones comienzan a centrarse en su enseñanza, porque eso es lo que todos esperan. Tiene sentido. Pronto, estos maestros dotados se convierten en reconocidos como líderes, y una estructura de liderazgo comienza. El desarrollo natural pronto solo se espera que los líderes reconocidos enseñen públicamente, mientras otros permanecen en silencio. Orden adecuado. El formato se vuelve predecible y controlado para evitar el desorden. Sabiduría necesaria. Los que lideran comienzan a verse a sí mismos como responsables especiales, tal vez con un llamado especial, y quizás incluso una unción especial que los distingue de los miembros ordinarios. Liderazgo bíblico. Y en una generación has recreado el sistema clérigo laicado, completo con justificaciones teológicas y textos bíblicos de prueba. Los creyentes que participan en esta evolución creen genuinamente que están estableciendo un orden bíblico de iglesia, nunca dándose cuenta de que acaban de repetir el mismo proceso que ha matado la vida de la iglesia en cada generación desde Constantino. Así es como nacieron las denominaciones protestantes, cada una comenzando con vida y terminando en institución cada una, creyendo que era diferente de la anterior, cada una siguiendo el mismo patrón de vida espiritual, degenerando en forma religiosa. La contribución única de Watchman Nee no fue solo diagnosticar este problema, sino proporcionar una visión radicalmente diferente. ¿Qué pasaría si la iglesia simplemente se reuniera como un cuerpo reunido sin liderazgo profesional, sin un formato predeterminado, sin estructura institucional, confiando solo en Cristo para ser la cabeza y en el Espíritu solo para dirigir la reunión? ¿Qué pasaría si cada miembro fuera libre de funcionar según lo guiara el Espíritu, sin que nadie controlara la reunión excepto Cristo mismo? ¿Qué pasaría si las decisiones se tomaran a través de todo el cuerpo, buscando a Dios juntos, en lugar de a través del liderazgo ejecutivo? ¿Qué pasaría si no hubiera ninguna clase de clérigos, solo hermanos y hermanas, funcionando según sus dones? ¿Qué pasaría si la iglesia no tuviera más organización que la vida orgánica de Cristo, exprimiéndose a sí misma a través de miembros entregados? Esta visión suena imposible para aquellos moldeados por el cristianismo institucional, porque hemos sido entrenados para creer que sin control habrá caos, que sin liderazgo profesional nada bueno puede suceder, que sin estructura organizacional todo se desmoronará. Gni demostró a través de décadas de práctica que exactamente lo opuesto es cierto. Cuando eliminas el control institucional y confías en el Espíritu Santo para gobernar a su pueblo, la vida prospera de maneras que las estructuras institucionales nunca pueden producir. La iglesia se convierte en lo que siempre debió ser, no una organización a la que asistir, pero un organismo. No es un programa religioso que apoyar, sino el mismo cuerpo de Cristo, en una realidad viva y respirante. La tragedia última del legado de Lutero no es lo que hizo, sino lo que hizo imposible para los que vinieron después. Todo creyente protestante crece asumiendo que iglesia significa estructura institucional, que liderazgo significa clérigos profesionales, que reuniones significan una persona hablando, mientras otros escuchan. Estas suposiciones están tan profundamente arraigadas que sugerir alternativas suena herético. Watchman Nee enfrentó esta muralla de resistencia constantemente, porque el cristianismo institucional ágil ha convencido a los creyentes que la institución es el cristianismo mismo, que cuestionar la estructura es cuestionar la fe. Esta es la prisión que Lutero construyó con ladrillos bíblicos, y sus muros son tan gruesos que la mayoría de los creyentes ni siquiera pueden imaginar lo que hay más allá. Les han enseñado que la vida de la iglesia orgánica es una fantasía romántica, que la vida del cuerpo es impráctica, que confiar en el Espíritu sin controles institucionales es ingenuo. Pero aquí está la realidad que Watchman Nee pasó su vida demostrando. La vida de iglesia primitiva no es imposible. Es inevitable cuando los creyentes están dispuestos a renunciar por completo al modelo institucional. Cuando dejas de intentar organizar la iglesia y simplemente permites que Cristo sea la iglesia, a través de su pueblo. La vida sucede cuando quitas el monopolio del púlpito y dejas que cada miembro funcione. Surgen dones que estaban dormidos durante años. Cuando abandonas el formato predeterminado y dejas que el Espíritu dirija la reunión, descubres una dinámica que ninguna liturgia puede producir.
El camino adelante no es otra reforma. No se puede reformar lo que necesita ser abandonado. El camino es éxodo, un completo alejamiento del sistema babilónico, un regreso radical a la simplicidad de reunirse en el nombre de Cristo, sin otra agenda que su presencia, sin estructura exceptuando su cabeza, sin organización, pero con la vida orgánica de su espíritu, fluyendo a través de los miembros. Aquí es donde el mensaje se vuelve ineludiblemente personal. Debes elegir lo que Lutero finalmente eligió en contra de aferrarte a la estructura familiar de la religión institucional. O arriesgarás todo por la posibilidad de una vida auténtica de iglesia. ¿Te conformarás con ser un espectador en los servicios religiosos? ¿O perseguirás la realidad de funcionar como un miembro vivo del cuerpo de Cristo? La iglesia primitiva no es un artefacto histórico para estudiar, sino una posibilidad viva que abrazar. Existe donde quiera que los creyentes se reúnan en simple dependencia de la cabeza de Cristo, confiando en el Espíritu para gobernar sus reuniones, funcionando como un cuerpo sin controles institucionales, expresando la vida de Cristo orgánicamente, en lugar de organizarla religiosamente. Esto es lo que Lutero podría haber recuperado. Esto es lo que 500 años de historia protestante han evitado sistemáticamente. Y esto es lo que Watchman Nee no solo enseñó, sino que vivió, demostrando que la restauración de una vida genuina de iglesia no es una teoría teológica, sino una realidad práctica disponible para cualquier creyente, dispuesto a morir al sistema religioso y vivir solo para Cristo expresándose a través de su cuerpo. La pregunta no es si se puede hacer, la pregunta es si tienes el valor para hacerlo. Han pasado 500 años desde aquella tarde de octubre en Wittenberg, y la pregunta que Lutero dejó sin respuesta todavía flota en el aire de cada edificio de iglesia que ingresarás este domingo. Los golpes del martillo resuenan a través de los siglos. Pero lo que rompieron fue solo la superficie. Lo que dejaron intacto fue la fundación. Watchman Nee vio lo que generaciones de reformadores se negaron a ver, que el problema nunca fue qué institución tenía el poder, sino que el poder estaba institucionalizado en absoluto. La iglesia primitiva dejó de existir en el momento en que los creyentes dejaron de ser la iglesia y comenzaron a asistir a ella, en el momento en que la vida orgánica se organizó en forma religiosa, en el momento en que el flujo espontáneo del espíritu fue canalizado en estructuras predecibles, y cada intento de reformar esas estructuras, no importa cuán bíblica sea el lenguaje, no importa cuán sincera sea la intención, solo ha producido nuevas variaciones de la misma falta de vida espiritual. Ahora te encuentras donde estaba Lutero, sosteniendo la misma elección que él tenía, enfrentando la misma encrucijada entre una religión cómoda y una vida peligrosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Es más simple de lo que te han enseñado a creer, pero más radical de lo que la mayoría de los creyentes están dispuestos a abrazar. La respuesta no es construir mejores iglesias, es ser la iglesia de la manera en que lo hicieron los primeros cristianos. Reunirse con algunos creyentes en hogares, no como un programa, sino como un estilo de vida. Reunirse sin liderazgo profesional. Confiar solo en Cristo como tu cabeza y el Espíritu Santo como tu única agenda. Deja que cada miembro traiga lo que el Espíritu da. Un salmo, una enseñanza, una revelación, una palabra de ánimo, sin que una persona domine. Tomen decisiones juntos, buscando la mente de Dios en conjunto, no a través de juntas y comités. Comparte la cena del Señor como una comida real, no como un ritual religioso. Enfócate en la presencia de Cristo, en lugar de en el rendimiento religioso. Esto es lo que Watchman Nee llamó la vida de iglesia orgánica, y no es un nuevo método a implementar. El resultado natural de los creyentes, que se han rendido completamente al cristianismo institucional, y simplemente viven la vida de Cristo en su interior juntos. No necesitas un edificio, un presupuesto, un pastor o permiso. Solo necesitas 2 o 3 más que tengan hambre de realidad y estén dispuestos a reunirse en el nombre de Jesús, confiando en que donde Él esté en medio, sucede la iglesia. El camino de regreso al Edén no pasa por una mejor teología, o una doctrina más pura, o estructuras más bíblicas. Pasa por el abandono total de cada sistema religioso que te han enseñado a llamar cristianismo. El abandono de la seguridad institucional, el abandono de tu necesidad de tener la iglesia organizada por manos humanas en lugar de vivida por la vida divina. Este mensaje se convertirá en la verdad más liberadora que hayas encontrado.
o la herejía más amenazante que hayas escuchado. Y esa respuesta revela todo sobre dónde te encuentras realmente. Despierta algo en ti que se niega a conformarse con el rendimiento religioso. Entonces deja la palabra orgánico en los comentarios abajo. Sé tu declaración de que has terminado con la inmovilidad institucional y estás listo para la vida de Cristo. Pulsa ese botón de me gusta si estás cansado de ser espectador y listo para funcionar como un miembro vivo de su cuerpo. Suscríbete, porque la conversación que estamos teniendo aquí va más allá de los 5 siglos de comodidad protestante. Y comparte esto con cada creyente que alguna vez sintió que el domingo por la mañana no era lo que describía el libro de los Hechos. La restauración no vendrá a través de otra reforma. Ya está aquí esperando a aquellos con suficiente valor para rendirlo todo.